hablar sobre las condiciones que enfrenta la industria petrolera en este momento, pero lo que más nos preocupa, o parte de lo que nos preocupa, la producción petrolera. En los últimos meses ha venido cayendo. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, qué gusto y felicitaciones porque sé que ganaste un premio ayer con tu programa. Es así, fuimos Así. galardonados con el premio el Mejor Programa de Economía. Por cierto, las gracias por este galardón a quienes nos los dieron. Es parte de lo que nos motiva a seguir trabajando día a día en un tema tan complicado como puede ser a veces la economía, pero que tanto nos interesa a todos los venezolanos. Y bueno, una felicitación a todo este equipo que hace posible que esta emisión salga todos los días a las 3 de la tarde. Y además de que tanta falta hace en el país, porque en medio de una situación tan compleja desde el punto de vista económico como que estamos viviendo, hace falta programas de este tipo que puedan explicarle al país lo que pasa. Bien, y precisamente por eso, para explicarle una de nuestras más importantes industrias, o la industria que prácticamente nos genera todas las divisas en el país, ha tenido problemas de producción en los últimos años. Se ha identificado en los últimos meses, se habla de una caída de la producción enero-mayo de por lo menos 230.000 barriles por día. Tenemos un precio del barril de petróleo que la semana pasada volvió a cerrar en caída, $37,85, y esto es prácticamente el ingreso que tiene la nación. ¿Qué está pasando en la industria petrolera, que fue una de las más importantes del mundo? PDVSA llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, según Petroleum Intelligence Weekly hace algunos años. Pero bueno, lamentablemente no lloremos sobre el pasado. Vamos a ver qué está pasando ahora y qué se puede hacer en el futuro. Exacto. ¿Qué está pasando? PDVSA está sufriendo las consecuencias de muchos años de errores acumulados en materia petrolera. Si nos vamos a ir un poco más atrás, yo empiezo por aquel despido, ¿te acuerdas? De 20.000 trabajadores que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria y que acumulaban, por tanto, 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron simplemente lanzados al cesto de la basura. Eso representaba el 50% de todos los empleados de PDVSA, de todo el personal, pero el 75% de la nómina mayor, que es donde se acumulaba la mayor parte del conocimiento. Bueno, estamos pagando las consecuencias porque eso empieza poco a poco a acumularse. Segundo, se ha perdido completamente la eficiencia en PDVSA. Antes tenía 42.000 trabajadores, ahora pasa de 120.000 trabajadores, de manera de que evidentemente la productividad se ha venido abajo. No se han hecho las inversiones requeridas durante muchísimos años. No se han hecho las inversiones de mantenimiento. Nuestras refinerías están trabajando a un porcentaje muy bajo de su potencial de producción. Yo diría que refinerías como Maya y Cardón, que están en el orden del 50-55% de su potencial de producción, es lamentable que eso sea lo que está ocurriendo. Es extremadamente ineficiente la PDVSA de hoy. ¿Qué está pasando? Pues mira, las consecuencias de todo esto y de la falta de inversiones y de la poca capacidad de adecuarse a las condiciones del mercado es que se está viniendo abajo la producción aceleradamente. De haberse hecho las inversiones que estaban previstos cuando la apertura petrolera, hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Pero Que era la meta. bueno, era lo que hemos debido estar produciendo eso desde hace años, pero aquello lo pararon. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que hoy en día en vez de 5 millones de barriles diarios, estamos produciendo 2.4 millones de barriles diarios. La producción está cayendo aceleradamente. Tal como acabas de decir, en el último informe de la OPEP, dice que cayó en los últimos 6 meses, de enero a mayo, a junio, 230.000. Pero en el mes de mayo, según dice la OPEP, cayó en 69.000 barriles diarios, solo en el mes de mayo. Pero perdón, la misma OPEP dice más adelante que eso es según informa el gobierno venezolano, porque según informan otras fuentes, la caída fue de 120.000 barriles diarios. Eso es dramático, porque a eso se le suma la caída del precio. Esta PDVSA no está acostumbrada a manejarse con precios a ese nivel. Ahora, ¿qué está ocurriendo cuando vemos este tema y usted vuelve a señalar lo que muchas personas que trabajan en las áreas operativas de PDVSA argumentan? La falta de inversión. Claro. Es falta de inversión en los pozos, es falta de inversión en todo el aparato industrial, tendidos eléctricos y todo lo que compone los campos petroleros del país. ¿Qué ha pasado con esto? Todo. Porque hay muchos proyectos que estaban en mente y que finalmente no sabemos en qué efectividad tienen o cuál fue su nivel de ejecución. Mira, están paradas las inversiones. Incluso las empresas chinas
que tanto han favorecido a Venezuela, han recibido enormes extensiones en áreas, en contratos en la zona, no están invirtiendo. Han invertido a nivel de ingeniería, pero a la hora de empezar a invertir realmente en los proyectos, no lo están haciendo porque no tienen confianza. Y las empresas mixtas, estas empresas que se Los diseñaron que vinieron con la apertura petrolera. y que después fueron reconvertidas cuando el Claro. el expresidente Hugo Chávez, fallecido ya, explicó o dijo que iba a retomar la soberanía petrolera y se quedaron estas operaciones en un 60-40, 60 eran para el Estado, 40 eran para estas empresas como las transnacionales estadounidenses, todas estas transnacionales que hoy están operando en el país. ¿Qué está pasando con ellas? ¿Cuál es el nivel de inversión que ellas tienen o simplemente se dedican a extraer petróleo y llevárselo? Bueno, mira, las inversiones son muy difíciles en un ambiente donde no hay seguridad para invertir. Pero yo empiezo por negar que hayan retomado la soberanía. Sacrificaron la soberanía. Con la ley anterior, el Estado era dueño del 100% de las reservas que están en el subsuelo. Cuando modifican la ley de hidrocarburos, es verdad, PDVSA, la nación pasa a tener el 60% y las empresas transnacionales asociadas pasaron a tener el 40%. Pero, ¿sabes? Pasaron a ser dueñas del 40% de las reservas del subsuelo, que antes eran de la nación. De manera que ahí no se retomó la soberanía, ahí se sacrificó la soberanía. Y además no tienen obligaciones de invertir. Claro, o sea, fue realmente una cosa insólita lo que hicieron, pero se lo vendieron al país como un acto de soberanía y lo que fue un acto de soberana estupidez, si me permites la palabra, porque han matado las posibilidades de invertir y la industria petrolera viene pagando las consecuencias.